Stop it. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor Sánchez y soy estudiante de la licenciatura en Educación y Estrategias de Aprendizaje en el Instituto Superior de Investigación y Posgrado de Baja California. Este tema está desarrollado para la asignatura de Problemas de Aprendizaje bajo la dirección de la maestra Jessica Sánchez. Bueno, en este momento yo les voy a hablar un poco sobre lo que es la disgrafía. Y para comenzar en el tema, me gustaría primeramente acentuar que la disgrafía es un trastorno de aprendizaje. Sin embargo, no tiene nada que ver con algún trastorno neurológico o intelectual. Es decir, no tiene nada que ver con la mente, con el cerebro, ni tampoco tiene que ver con que el niño que tenga disgrafía no sepa no tenga el conocimiento o no conozca las letras o no conozca las palabras. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que no es un trastorno neurológico. Y para esto, pues voy a explicarle un poco de lo que trata. Pues bueno, puesto que no es un trastorno neurológico, la disgrafía es la presencia de dificultad para la coordinación de los músculos de la mano y el brazo. O sea, toda esta parte que es lo que le impide a los niños poder escribir correctamente. Obviamente, al tener este trastorno de disgrafía, pues obviamente el niño, al no coordinar los músculos de la mano y del brazo, pues esto les va a impedir que tome de una manera correcta el lápiz, que lo acomode de la manera que sea más eficiente. Por lo tanto, va a tener afectaciones al momento de escribir de una manera, digamos, legible, ordenada, derechita, con buena caligrafía. Entonces, de esto trata la disgrafía, de la dificultad que se tiene en la coordinación de los músculos de la mano y el brazo para poder escribir, ¿sí? O unas características de la disgrafía que comúnmente las podemos observar y las podemos observar desde casa, no en el momento en que el niño va a la escuela, sino que las podemos detectar desde pequeños, desde antes que vayan a la escuela, en el momento que les damos una hoja, en el momento que a lo mejor empiezan a rayonear la pared, los muebles, ¿verdad? El piso, y lo podemos detectar en el sentido de que al niño le cuesta, para empezar, tomar el lápiz o tomar el color, tener esa posición correcta del instrumento con el que va a trabajar, con el que va a dibujar, ya sea que lo pueda tomar de manera pues muy apretada o muy suave a la vez, o quiera rayonar muy rápido o por el contrario hacerlo muy despacio. Entonces, estas características ya las podemos observar desde casa. A lo mejor si le damos un libro para colorear, una hoja para escribir, ¿no? Regularmente los niños, si miran a un adulto que está escribiendo, los niños también desde la edad de 2, 3 años ya quieren también tomar ese lápiz, tomar esa hoja y rayar. Entonces desde ahí podemos darnos cuenta de esa característica en el caso de la que tuviese y no esperarnos a que el niño comience la educación o comience a asistir a la escuela para poder detectarlo. Entonces, eh, pues esa rigidez o ese sobreesfuerzo que hacen para escribir es una de las características, aparte de que lo hacen de una manera más lenta. Ya hablando de niños que van a la escuela, suelen ser esos niños que al finalizar el día de la escuela, al finalizar ya la jornada, copiando la tarea al final, todos terminan de copiar la tarea en el pizarrón y este niño se nos queda al final. ¿Por qué? Porque él está copiando de una manera más lenta, más despacio, o sea, ya voltea el pizarrón, voltea el cuaderno, voltea y voltea, hace una comparación, ve que se equivoca, borra y vuelve a escribir y vuelve a borrar y vuelve a escribir. Entonces, este niño es probable que esté presentando una característica de disgrafía. Entonces, hay que poner atención en ese sentido a estas características que voy a mencionar porque pudieran ayudarnos a detectar a niños con este trastorno. Entonces, estos niños
que presentan, una de sus características es de que hacen las cosas más lentas. Mencionaba hace un momento la rigidez, esos niños que toman el lápiz y lo hacen con tanta fuerza en el cuaderno, lo remarcan, que a veces, que hasta en ocasiones rompemos la hoja, ¿verdad? Se rompe la hoja, o por el contrario, lo hacen de una manera tan suave que el lápiz no alcanza a marcar, si no se alcanza a distinguir lo que está escribiendo. Entonces, esas son otras características que pudieran ser notables y que nos ayudarían a detectar este tipo de trastorno. La rigidez con la que manejan el lápiz, muy fuerte o muy suave. Otra característica es digamos, la alineación del texto, los trazos que hacen. eh, Comúnmente estos niños empiezan a escribir en determinado renglón y después ya va para abajo, ya se salió del renglón, o empieza bien y después ya va para arriba. Entonces también puede ser otra característica. Incluso, bueno, como adulto pudiéramos decir que en una hoja blanca no nos vamos derechito, ¿verdad? Que donde no hay un renglón donde nos vaya guiando. Empezamos a escribir y ya nos fuimos para abajo o ya nos fuimos para arriba. Pero en este caso, el niño que presenta un trastorno de disgrafía, aunque tenga línea, el niño se va a salir, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces no va a tener esa uniformidad en su escrito. Otra característica también es sobre los tamaños de las letras o de las palabras, incluso la separación de las palabras, ¿verdad? Puede hacer, por ejemplo, si escribe la palabra árbol, comienza con la A, después la R, la B, pero después ya la L me hace un palote grande, o la B después la hace muy pequeña. Entonces, ahí es donde también podemos darnos cuenta que el niño pudiera presentar o está presentando características de disgrafía. Los tamaños de las letras. Sabemos que a cierta edad muy temprana, pues los niños hacen trazos sin tener esa conciencia del espacio, ¿verdad? Esa conciencia de la medida, del tamaño. Sin embargo, a medida que van avanzando de grado, de nivel, de edad, entonces ya lo van mejorando. Entonces, si ya tenemos un niño, digamos, segundo, tercero de primaria, que nos sigue haciendo trazos o haciendo palabras con diferentes tamaños en las letras, entonces ya pudiéramos decir o poner mayor atención en este tipo de características. Incluso también al escribir una palabra, vuelvo a decir la de árbol. Me puede escribir junto árbol, AR, y después bol lo pone separado. Entonces aquí también es lo que tiene que ver una característica de la disgrafía. Los movimientos también regularmente pueden ser lentos, tensos y rígidos. Entonces, para escribir incluso a veces vemos que aprietan su carita, que están como apretando su mano. A veces lo vemos, me ha tocado en ocasiones tomar a los niños de la mano para moverles y escribir junto con ellos, pero no me dejan. Tienen la mano dura, la mano tensa. Entonces, ahí puede ser otra característica que estemos detectando con estos niños con este trastorno de disgrafía. Entonces, los movimientos para escribir pueden ser lentos, de tanta tensión que están poniendo, la escritura, van como lento, ¿verdad? Y al tener esa tensión o esa rigidez, pues voy lento y al mismo tiempo estoy remarcando la letra tanto, 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 que hasta en consecuencia los niños terminan pues más cansados, a lo mejor tensos de los hombros, tensos de su cabeza. Entonces, eso es otra característica de los niños que pueden presentar disgrafía. Otra dificultad en relación pues, a lo de las palabras, pues para organizar las letras, que se los había comentado ya, esa separación eh, de las letras, lápiz, a lo mejor la pone por sílabas, pero no es porque no se sepa la palabra, no es porque no sepa que va junta, sino más bien la coordinación de la mano no le da, y al querer escribir la siguiente letra ya se le movió de más la mano, ya él no logró dominar el músculo para que esa siguiente letra quedara pegadita junto con la palabra que debe de ir. Entonces, esta parte para organizar las letras, las palabras o frases, pues también es característico, al igual
que obviamente pues esto se debe a un control de la utilización del lápiz, la presión con la que la toman, la fuerza, ya lo había mencionado, de manera tan rígida. Esa parte también es súper importante que lo podamos detectar al momento de que nosotros veamos trabajar a los niños, o incluso si no lo logré ver cuando estaba desarrollando el trabajo, pues también cuando vemos su cuaderno ya final, ¿no? Vemos que el trazo está muy fuerte, muy marcado. Entonces, para la siguiente hay que prestar esa atención cuando el niño esté escribiendo. Otra cosa en el aula, la postura correcta, que ya lo mencionamos, que esto lo podemos trabajar también desde casa, la posición para sentarse, que la mesa esté a una distancia adecuada en relación a la silla, la altura de la silla con la mesa, toda esa parte. Entonces, todo esto lo podemos trabajar desde casa también, lo de la postura correcta. Bien, estas son características de la disgrafía, pero hay varios tipos de disgrafía. Yo en este caso les voy a hablar un poco más específico, valga la redundancia, porque voy a hablar de la disgrafía específica. Entonces, la disgrafía específica está más relacionada con la percepción de las formas de las letras e incluso en algunas ocasiones con la desorientación, tanto espacial como temporal. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la percepción de las formas es, por ejemplo, la O es un círculo, pero a lo mejor el niño en su cuaderno me la hace un óvalo, o sea, grande, un óvalo pequeño o como huevo. Entonces ahí ya no está teniendo la percepción correcta de las formas. O por ejemplo, el ganchito de la G, que haga un palito o que lo cierre a círculo. Entonces, esta percepción que tiene el niño de las formas al momento de realizar el trazo también puede ser, bueno, está relacionada con la disgrafía específica. Asimismo, pues en ocasiones la desorientación espacial y temporal, ¿no? Que vamos, o sea, vamos escribiendo una frase y ya escribí una letra abajo, otra letra arriba, otra abajo y ya la separé y al final el resultado para nada parece que sea parte de una sola palabra o de una sola frase. Obviamente, los niños al tener esta desorientación y esta mala percepción de las formas, pues se genera también una lentitud y una afectación en el ritmo de trabajo en el ritmo de trabajo a comparación con sus compañeros del resto de grupo, ¿verdad? Entonces, eh, estos problemas generan también pues la rigidez, como ya lo habíamos comentado, la tensión en el niño o la impulsividad, ¿no? La rigidez en el sentido de que estén escribiendo y así todos encorvados, agachados, teniendo el cuaderno muy cerca. Entonces, esa impulsividad digamos, de frustración por el hecho de que ya vio, ya escribió, ya lo hizo mal, ya borró y otra vez, y volvió a borrar, y volvió a borrar, y rompió la hoja de tanto que borró. Entonces, esos impulsos ya de frustración, de enojo, por esta falta de habilidad, por esta lentitud que le está ocasionando, entonces ya genera en los niños otro tipo de trastorno, a lo mejor digamos, en la cuestión emocional, ¿sí? En la cuestión emocional, en la cuestión de no sentirse seguro, en la cuestión de a largo plazo ya no querer seguir con su aprendizaje, ¿verdad? Y hablando de esto como consecuencias, ¿cuáles serían las consecuencias para el aprendizaje, este trastorno de la disgrafía específica? Pues bueno, eh, obviamente la escritura es una competencia básica, es una competencia que todos requerimos, que todos necesitamos desarrollar. Entonces, con el hecho de que el niño no pueda desarrollar esta habilidad o esté obstaculizada por no poder coordinar los músculos de la mano, pues obviamente eh, estos niños a largo plazo van a tener un deceso muy significativo en su ritmo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no están aprendiendo a la par con sus demás compañeros, porque ellos se están quedando relegados, se están quedando atrás. Entonces, sí afecta
Sin embargo, hay muchas actividades o muchas soluciones para poder trabajar la disgrafía específica, ¿sí? Estos niños, obviamente, por esa rigidez, por esa tensión que ponen al escribir, se cansan más que el resto de compañeros, se fatigan más que un niño que a la primera le sale la escritura. Entonces, el esfuerzo que estos niños realizan con el trastorno de disgrafía, pues es el doble o incluso pues puede ser el triple, causándoles pues obviamente un cansancio, una frustración, como ya lo habíamos comentado, al no poder controlar su mano para que las letras le salgan del mismo tamaño, le salgan alineadas sobre el renglón. Entonces, todo esto afecta en su desempeño escolar a largo plazo, ¿verdad? Porque al no poder el niño seguir con estos lineamientos o pues con estos requerimientos de la escritura, de que se vea derechito, de que sigue el renglón y el cuaderno doble raya, ¿verdad? Que en la raya pequeña hacemos las letras minúsculas y en el renglón más ancho las letras mayúsculas o las que llevan hacia afuera la L, la F. Entonces viene esta frustración que posteriormente se puede convertir en desinterés y al final en un rechazo por los estudios. Entonces, sí tiene consecuencias ese trastorno en la educación. Sin embargo, hay cosas que se pueden implementar y que se pueden hacer para que estos niños desarrollen una mayor seguridad en esta parte. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer? Para los niños, ya lo hablábamos de la postura y esto lo podemos implementar desde casa. Desde casa, el darles un espacio adecuado en el que la mesa sea de un tamaño adecuado para el niño. A veces tenemos la silla del comedor, pero la realidad es que las sillas del comedor son para una edad adulta, para una persona adulta. Entonces, si yo pongo a trabajar al niño en una silla del comedor que está diseñada para una persona adulta, en una mesa que es alta, que está diseñada para una persona adulta, entonces desde ahí ya no le estoy presentando las condiciones necesarias o favorables para que este niño desarrolle pues de buena manera la escritura. Entonces, cuidar la postura corporal, la posición de cómo se sienta, derechitos. A veces vemos a los niños escribiendo y están encorvados hacia el frente o están así recargados hacia atrás y el brazo extendido para escribir. Entonces, todo esto influye en que no favorece la escritura. Entonces, pudiera ser a lo mejor una mala postura nada más y no necesariamente un problema de disgrafía. Entonces, vamos adecuando estos espacios en cuanto a la medida de la silla, de la mesa, no ponerlos muy separados y toda esa parte. Ya en el aula, ¿qué se puede aplicar o qué se puede hacer? Aquí podemos trabajar en el aula desde la posición como se debe tomar el lápiz o la pluma o el color, ¿verdad? ¿Qué tan alejado de la punta hacia el lápiz? Eh, o qué tanta fuerza debo poner, o con cuáles dedos lo debo tomar. Hay niños que toman el lápiz de aquí del medio. Entonces, toda esa parte corresponde un trabajo dentro del aula a la corrección de esas posturas. Si hay niños que voltean la mano o que la ponen hacia el otro lado. Entonces, toda esa parte, corregir la postura de las manos, de los dedos, la postura corporal, incluso pues hasta la posición de la hoja. Es casi imposible, digamos, si yo tengo mi cuaderno en una posición, digamos, vertical, si yo pongo mi cuaderno así y quiero escribir así, pues tengo que voltear la mano y no se va a poder. Entonces lo ideal es que el cuaderno se incline un poco y de esta manera ya puedo manipular de una mejor manera, ya sea si el niño es zurdo, si es derecho, cualquiera que sea la habilidad que tenga, de esta manera se le puede adecuar. Entonces, esta serie de cosas que nos ayudan con la disgrafía específica, que va más enfocada en la cuestión de la percepción de las formas y la orientación espacial o temporal,
pues puedo hacer esos ejercicios de caligrafía donde el niño tenga que trazar rayitas, bolitas, palitos dentro de un espacio específico. Esto ya me estaría trabajando la percepción de las formas y la orientación espacial y temporal. Entonces, sí hay remedios, sí hay actividades que se puedan realizar para que el niño vaya mejorando su calidad en cuanto a la escritura y sobre todo que no afecten su rendimiento escolar. Pues esto es el trastorno de la disgrafía específica. De manera personal, creo que como docente ya dentro del aula es importante darnos ese tiempo de detectar en los niños esa necesidad. Incluso aunque ya sean adolescentes, porque a lo mejor lo vienen arrastrando desde el nivel básico, desde primaria, y que nunca lo detectaron y lo siguen arrastrando. Entonces, como docente creo que pues sí es muy importante revisar esta área, tomar en cuenta estos ejercicios, tomar en cuenta la postura, pedirle a los niños que tomen asiento de la manera adecuada, mostrarles constantemente o estar observando cómo toman el lápiz, cómo toman el color, ver si se están esforzando de más, si están muy rígidos o si por el contrario lo toman muy suave. Entonces, toda esta parte lo podemos detectar fácilmente, pero pues es mediante la observación. Hay que ver en el momento en que los niños están trabajando y al final el resultado que nos están presentando ya de manera escrita para poder pues realmente hacer una valoración y aplicar ciertos ejercicios que puedan ser favorables para su desempeño. Muchas gracias. Drop it.